Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Potestad Sancionadora de la Administración Pública y sus modalidades. Esta conferencia magistral tiene por finalidad analizar y reflexionar sobre el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración del Estado y sus diferentes manifestaciones. Asimismo, se identificarán los principios generales aplicables y sus límites categorizados en 3 clases: orgánicos, procedimentales y sustantivos. Acto seguido, palabras de bienvenida y presentación de la maestría en Control Gubernamental a cargo de Víctor Lizárraga Guerra, subdirector de posgrado. Muchísimas gracias, Gina.
Me gustaría, antes de saludar a mi gran amigo Carlos Luis Carrillo, enviarles a cada uno de ustedes un saludo afectuoso a nombre del director general de la Escuela Nacional de Control, el ingeniero Miguel Báez, y a la vez agradecer de antemano su participación y sobre todo su interés en este tema de mucha importancia, no solo para el Sistema Nacional de Control, sino para las administraciones públicas. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar y sobre todo conocer sus puntos de vista en relación a la potestad sancionadora de la administración pública a cargo de un profesor muy reconocido en su país y sobre todo un destacado jurista que a través de sus publicaciones hemos podido identificar categorías del derecho disciplinario, de la potestad sancionadora del Estado muy interesantes y que seguramente el día de hoy vamos a conocer. Y justamente son estos aspectos de profundidad académica donde empezamos a analizar sin apasionamiento, sino con mucha seriedad y sobre todo con el tecnicismo que requiere entender la potestad sancionadora del Estado en la maestría. La maestría en control gubernamental tiene cursos diseñados justamente para identificar ese poder sancionador que tienen las administraciones públicas, no solo en el ámbito penal, sino también en el ámbito administrativo. Y en esta oportunidad nos acompañan distinguidos profesionales como docentes y seguramente les invitamos a ustedes a ser parte de esta novedosa propuesta académica que para el año 2021 estamos ofreciendo no solo al Sistema Nacional de Control, sino a las demás administraciones públicas. Sin más preámbulo, quisiera una vez más agradecerte, Carlos Luis, por tu disponibilidad y sobre todo por ese desprendimiento académico que tienes con nosotros y que además anunciamos que el próximo mes, el mes de marzo, vamos a tener la participación de connotados juristas expertos en la materia de procedimiento administrativo sancionador de Colombia, Argentina, y quienes van a tener la oportunidad de analizarla con la profundidad académica, con la seriedad, reitero, sin apasionamientos y sin ningún tipo de segmentación en torno a los conceptos o en su defecto a las posiciones, ¿no? Esta es la idea de crear este espacio de discusión y entender mejor la potestad sancionadora del Estado y específicamente recaída en las administraciones públicas. Sin más preámbulos, Gina, te agradezco muchísimo esta primera parte de la actividad académica. Agradecemos las palabras de Víctor Lizárraga Guerra, subdirector de posgrado. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se le hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. Se les recuerda que solo las personas que se registraron e ingresaron por nuestra plataforma Webex recibirán constancia de participación. El tema, potestad sancionadora de la administración pública y sus modalidades, estará a cargo de Carlos Luis Carrillo Artiles, abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, investigador por concurso de oposición del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la misma universidad, en el posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, al igual que en la Universidad Católica del Táchira y en la Universidad de Zulia. Profesor invitado en la Universidad Libre de Colombia en Derecho Constitucional Comparado y en Derecho Disciplinario. Conferencista e invitado en diferentes universidades de Colombia, Argentina, Brasil e Italia. Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Disciplinario. Amplia experiencia en Derecho Administrativo, Derecho Disciplinario, Derecho de la Función Pública y Derecho de Familia. Adelante, por favor. Verdadero placer estar aquí con ustedes. Quiero agradecer al doctor Miguel Báez, director de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú,
a mi amigo Víctor Lizárraga, subdirector del posgrado y de la maestría. Agradecer también al profesor que previamente estuvo en estas conferencias, el profesor Carles Ramio, y también al personal técnico que hace posible que nosotros lleguemos hasta su casa en esta situación singular que estamos viviendo. Por supuesto, el último agradecimiento es al público asistente, el público que asiste digitalmente, que evidentemente decidió estar aquí por volición propia, pudiendo hacer otras cosas. Hoy voy a hablar un poco sobre la potestad sancionadora de la administración y las modalidades. Para ello vamos a hacer una pequeña referencia histórica a elementos importantes para entender que inclusive desde antes de la juridificación moderna hay una idea constante de reconocer y que es indivisible al Estado, reconocerle la existencia de un poderío nativo de potestades de infligir castigos, de ejercer actividad sancionatoria. Eso es una contracara, obviamente, como una potestad del Estado a un deber de sujeción general, que inclusive puede llegar hacia una esfera jurídica individualizada, pero eso siempre va a tratar de encauzar una conducta o voluntades de los destinatarios para alcanzar en principio fines sociales y después fines públicos. En este pequeño viaje que vamos a hacer muy rápidamente para entender de dónde surge justamente particularmente la llamada potestad sancionadora de la administración, primero vamos a revisar que el hombre como un animal gregario siempre va de alguna manera a necesitar de otros para vivir en sociedad. Inclusive, entonces, eso va a generar la idea del Estado primitivo con un concepto de justificación irracional del poder que se basaba en la fuerza pura. Ese Estado de facto primitivo tenía un líder de fuerza que ejercitaba esa titularidad de imponer flagelos y desde ese mismo momento ese flagelo era por fuerza física, por temeridad simple al más fuerte. Cuando las sociedades se hacen más complejas y se extienden en número, pasamos a un ejercicio de denominación, sigue siendo irracional, pero a partir de elementos místicos y religiosos, y entonces va a ser un guía grupal el que va a ejercer esa titularidad de imponer los flagelos y los reproches a conductas desviadas, ya por razones místicas, bajo una especie de delegación divina que venía desde esas razones intangibles para el chamán y después para el guía religioso. Y después llegamos al momento importante de inflexión antes del Estado moderno, que es el ejercicio del absolutismo, donde sin lugar a dudas ya se concentra en un delegado de Dios a través de un ejercicio tradicional de descendencia, de una conexión intangible con Dios, a el monarca, quien va a encarnar él personalmente el ejercicio de la divinidad, pero también es el que va a generar el epicentro de toda la concentración de atribuciones del Estado. El Estado monárquico, simplemente, como ustedes conocen, era la voluntad del rey, tenía carácter vinculante y imperativa, y esa palabra del rey iba a generar que todo el ordenamiento jurídico dependía simplemente de su voluntad y iba a edificar de alguna manera un orden público a partir de lo que él establecía como interés público para sus súbditos. Esto generaba también una especie de aparato policial por delegación del rey que iba a ejercer todos unos castigos que se basaban en la idea brutal del ejercicio del escarnio público, de la expiación pública, de la imposición de sanciones. Fíjense que bajo esta explicación estamos hablando siempre de un ejercicio irracional de justificación del poder público, primero bajo el ejercicio de facto, de fuerza pura, después por una razón intangible de naturaleza mística religiosa y después bajo el ejercicio puro del ejercicio tradicional del poder por la monarquía. En todos estos conceptos siempre van a reconocerse a esas figuras que generaban unos estados preconcebidos a la idea de inseparable de que había un poder, una potestad que implicaba un deber de sujeción general de someterse a esa expresión dentro de muchas, particularmente a la sancionatoria. A partir de la idea de la Revolución Francesa y la aparición del ilustracionismo, se trata de justificar el ejercicio racional del poder público y explicar también las estructuras de separación funcional
orgánica en unas ramas del poder público que en aquel momento primitivo se hablaba de separación no del poder público particularmente, sino del ejercicio del poder público a través de sujetos diferentes, que no fuese concentrado en un solo individuo que tenía las facultades legislativas, las facultades ejecutivas y las facultades obviamente de juzgamiento. Aquí se separa eso en distintos órganos y en aquel momento entonces se plantea la idea de sustituir la voluntad regia del rey ahora por una voluntad de la ley. Es curioso porque pareciera que todo el mundo asume que el gran aporte de la Revolución Francesa, evidentemente, esa operación, obviamente, del Estado, que la única diferencia que existe bajo la idea de la estructura del monarca es que ya estaba todo en un solo individuo y aquí se separa en distintos órganos. Pero ya habían arraigos en las instituciones del derecho administrativo, inclusive bajo el Estado monárquico, que se siguen traspasando bajo la idea del Estado moderno. Por ejemplo, la autotutela administrativa, que nace originalmente por una delegación del rey en unos operarios, que evidentemente cuando el rey va perdiendo fuerza para hacer un aparato para la guerra, empieza a pactar con los señores feudales y traslada potestades propias de él en unos delegados. Y después empiezan los conflictos entre estos delegados, el delegado de justicia, el delegado administrador, el delegado normador, y empiezan a generarse conflictos, particularmente entre el delegado de justicia y el delegado, evidentemente, de la administración. Cuando el delegado de justicia pretendió controlar los actos del delegado administrativo, el delegado administrativo le dijo, pero si mi poder proviene del mismo, de donde proviene el tuyo, de esa delegación del rey. Ahí empezó el ejercicio de la autotutela. Así, exactamente igual es la explicación bajo el Estado moderno, solo que ya no se justifica bajo la idea de la delegación de aquel sujeto que venía tradicionalmente de Dios, del rey, sino de la justificación de la ley como la voluntad general. Fíjense que esto es un elemento importante porque a partir del Estado moderno se racionaliza el ejercicio del poder público por una delegación que proviene de los individuos en unos representantes que van a generar una estructura normativa que va a generar la competencialidad de las distintas ramas del poder público, donde el epicentro más importante es la libertad personal. Al tener la libertad como eje de todo este ordenamiento jurídico, se monopoliza el poder sancionador específicamente en la rama judicial, bajo el entendido, sin lugar a dudas, que el juez iba a ser una garantía. El juez como un sujeto igual a los demás, pero que iba a ser un ejemplo de rectitud, un sujeto que iba a ser aséptico porque no iba a tener intereses conectados con los elementos de juzgamiento, que iba a ser un tercero que iba a ejercitar la heterotutela entre dos sujetos que podían tener una contención con intereses contrapuestos y que era inclusive aséptico, que no era un operador directamente dependiente de la ideología o de la estructura propia política de los representantes de alta autoridad del Estado. Fíjense que lo importante a partir de esto es que se parte de la idea del surgimiento de un ius puniendi único estatal, es decir, una fuerza, un poderío que va a detentar el Estado para poder perseguir contravenciones, para perseguir y determinar infracciones y evidentemente correlativamente imponerle una sanción como un flagelo, una censura o un reproche a esas conductas desviadas que aspiraban a encauzar evidentemente también esas voluntades de los particulares hacia un fin, en este caso ahora sí público. Fíjense que bajo esta visualización de un poniente único se le da prevalecencia a los órganos de naturaleza penal, particularmente a la rama judicial, para que él controle efectivamente todo lo que tiene que ver con los delitos. Pero no solamente el ejercicio de persecución penal, sino que en un primer estadio se va a generar la exacerbación de situaciones en las cuales el proceder de los tribunales inclusive va a abarcar la imposición de reproches administrativos. En este primer estadio, donde se habla de esta explosión del ius puniendi del Estado, se va a ejercer las potestades sancionatorias administrativas por un juez, porque se va a hacer una estructura no solo de delitos, sino también de infracciones administrativas. Esto es por el celo desmedido que había, obviamente, de darle esas potestades de reproche punitivas
a unas ramas diferentes donde podía desviarse la ejecución material, no solamente de imponer las normas, sino también de ejecutarlas y, por supuesto, de controlar cualquier desviación. Aquí vemos entonces que es determinante que a partir de esta idea del ius puniendi concentrado hay una especie de epicentro, se va generando un epicentro, un epicentrismo total en la figura del juez, en el ejercicio de las potestades penales del juez, que van a imponer reproches sancionatorios por delito, pero como ya vemos también abarcó a las de contenido de naturaleza administrativa. Esto en el tiempo rápidamente generó que soterradamente, de manera coetánea e insidiosa, iba apareciendo una nueva arista de ese ius puniendi, que era único, pero fue ejercido un poco ocultamente por el Ejecutivo. Obviamente eso se hizo prescindiendo de unas garantías procedimentales, porque se hacía a través de reglamentos en lo que originalmente se habló como los asuntos vinculados a la seguridad de orden público, a la seguridad de las calles, como hablaba Otto Mayer, y aquí va surgiendo una actividad llamada de policía administrativa para controlar ciertas distorsiones, para inferir sobre la esfera jurídica de los particulares, en un reconocimiento fáctico de esta potestad sancionadora de la administración, pero al margen de esa gran estructura jurídica basada en esa explicación racional de lo que se denominó el epicentrismo del control de la potestad sancionadora en manos del juez. Esta posibilidad que la administración empezara a hacer esto de manera paralela generó la cobertura de regulación a través de reglamentos dispersos y después, evidentemente, a través de la posibilidad de control de conductas antijurídicas que se basaban en diversos órdenes públicos. Esto fue expandiéndose a través del tiempo y fue reconociéndose poco a poco esta posibilidad que la administración de alguna manera pudiera generar cobertura de regulación y después interviene el legislador para generar una diversidad de órdenes públicos. Diversidad de órdenes públicos porque de alguna manera ya no era la seguridad de las calles original, de la seguridad de la actividad de policía originalmente denominada así, que después se llama actividad de intervención en la esfera jurídica de los particulares, entre los grandes contenidos de la actividad de la administración, aparte de fomento, aparte de estímulos y aparte de las novedosas intervenciones que tiene la administración. Y después se habla también de una ampliación del concepto de los distintos órdenes públicos, y ahí vamos a ver entonces la esfera de control fiscal, la esfera de tránsito, la de sanidad y salubridad, el llamado orden público de la ciudad, el control de orden público urbanístico, lo que tiene que ver con patrimonio cultural, lo que tiene que ver con medio ambiente, el ejercicio de control de las llamadas telecomunicaciones, el ejercicio por competencia, lo que tiene que ver con protección al consumidor. Fíjense que allí implota poco a poco eso, se va justificando la idea de los distintos órdenes públicos y va recreciendo esta potestad de la administración a partir de la idea de un ius puniendi único, pero que se ejercita en principio por la rama judicial en ese epicentrismo, pero que después va generándose esta flexibilización a partir de también entender que hay otra rama del poder público que también puede materialmente desarrollar conductas finalmente que van a infringir y van a controlar los comportamientos desviados de los particulares con un reproche o una sanción. En ese momento, como no había muchas garantías, como no había mucho desarrollo del derecho administrativo, una irreflexiva emulación de argumentos e importación de principios autóctonos tomados del derecho penal que fueron trasladados por un automatismo conceptual, porque en el fondo, como era una actividad sancionatoria, y la actividad sancionatoria por excelencia es la que tiene que ver con la materia penal, que persigue a los delitos como infracciones, obviamente, contra el ordenamiento jurídico, en principio vinculado a bienes jurídicos individuales. Aquí, en esta expansión del ejercicio sancionatorio hacia la administración, vemos con cuidado que se protegen unos bienes jurídicos tutelados, pero supraindividuales, como acabo de explicar en todos estos distintos órdenes públicos, y sencillamente, como se trataba de una actividad sancionatoria, lo primero instintivamente que se produce es una irreflexiva búsqueda en los desarrollos doctrinales
en los principios que parecían ser originalmente del derecho penal. Obviamente los desarrollos doctrinales venían de la doctrina penal, pero los principios desde el punto de vista de las garantías para el ejercicio sancionatorio, todo el mundo lo asumía como que era propio el derecho penal y por eso se trasladaba al derecho administrativo sancionador, porque en el fondo era un problema de actividad sancionatoria. Obviamente esto tiene unos bemoles porque obedece a unas razones totalmente distintas, porque los fines son totalmente diferenciados, porque los fundamentos son distintos, pero además la naturaleza y los elementos centrales, que es lo que vamos a estudiar a continuación, es absolutamente distinto. En el ejercicio penal, evidentemente existe un cumplimiento de un estándar máximo de formalidades y de garantías reforzadas, por ejemplo, la tipicidad, las conductas constitutivas de ilícitos sancionatorios, las llamadas que puedan ser delitos, tienen que estar tasadas en el rango legal, obviamente por garantías fundamentales, y la sanción también tiene que estar pretificada también en el rango legal. En la práctica, lo que es una realidad es que la naturaleza y los bienes jurídicos diferenciados de estas dos situaciones deberían obedecer a dos justificaciones totalmente distintas, porque existe realmente una situación totalmente disyuntiva para poder adaptar aquellos principios penales para que realmente puedan ser manejados en el ámbito administrativo. Así que los operadores administrativos tuvieron que primero que hacer una adaptación de esos principios penales por una emulación automática y después ir abandonándolos a seguir una explicación y una justificación dentro del derecho administrativo. ¿Qué es lo importante que yo quiero hacer aquí como un punto previo? Mi posición personal, una vez tuve la ocasión de estar en la Contraloría previamente General de la República del Perú en una conferencia, y yo hacía ya énfasis de esto en una conferencia que hablábamos de derecho disciplinario, donde específicamente el error conceptual es hablar de que esos principios garantísticos son del derecho penal y que se van a ir a aplicar a toda la actividad sancionatoria del Estado, particularmente la actividad administrativa sancionatoria en dos modalidades: la actividad administrativa sancionatoria general, abierta en las relaciones generales de sujeción, o la potestad administrativa sancionatoria de naturaleza disciplinaria en las relaciones especiales de sujeción. Entonces, resulta que para el común denominador de las personas, pareciera que el derecho a la defensa en los asuntos del control probatorio, el debido proceso, esa presunción de inocencia, la retroactividad normativa, en los asuntos vinculados al non bis in idem, que uno no puede ser juzgado dos veces por la misma causa o sancionado dos veces por el mismo tipo de responsabilidad, así como la proporcionalidad o de alguna manera la dignidad personal de los involucrados, además de la provisión de analogía, de traer sanciones por vía analógica o la reforma en detrimento, es decir, cuando ya hay un acto sancionatorio, ¿cómo se puede reformar eso en mayor gravamen? Pareciera que mucha gente asume que eso es propio del derecho penal y que por eso se traslada hacia los derechos colaterales administrativo sancionador general y administrativo disciplinario en este caso. Y mi posición personal no es así. Yo creo que realmente lo que hay que identificar es que no hay una traslación, pretender hablar desde la lógica del derecho penal, esas explicaciones doctrinales son diferentes porque obedecen a una finalidad totalmente distinta a lo que persigue el derecho administrativo sancionador general y el derecho administrativo disciplinario sancionador cuando tiene la esfera sancionadora, porque obedecen a lógicas totalmente distintas. Pero además es que los principios que he enunciado vienen directamente desde el seno fundamental a bañar por igual al derecho penal, al derecho administrativo, al derecho disciplinario. Es el seno fundamental de donde proviene y donde nace realmente todas estas protecciones: debido procedimiento, derecho a la defensa como universalidad, presunción de inocencia. Todo lo que he planteado son verdaderas garantías que están establecidas dentro de las normas fundamentales, a veces en las normas constitucionales y a veces inclusive en normas de naturaleza fundamental que están fuera de la Constitución, como por ejemplo los tratados internacionales e inclusive el control correlativo de convencionalidad supranacional
donde entonces se va a generar todo un conjunto de verdaderas garantías que van a bañar por igual al derecho penal, al derecho administrativo y al derecho disciplinario como una expresión o variante del derecho administrativo sancionador. Entendiendo bien que esto es así, entonces hay que también hacer una disección particular de entender cuáles son los objetos jurídicos tutelados, cuál es el fundamento natural y la naturaleza de cada una de estas tres, si se quiere, ejercicio de potestades sancionadoras estatales, la potestad sancionadora penal, la potestad sancionadora administrativa, puramente hablando, basada en relaciones generales de sujeción, y después la potestad administrativa, que en la variante sancionatoria pudiera darse del derecho disciplinario. Fíjense que quiero hacer también otra particular propaganda. Para mí, el derecho disciplinario no solamente es puramente sancionador, es decir, el derecho disciplinario de alguna manera debe ser correctivo, es un derecho que va a implicar correcciones, pero siempre con un elemento formativo para darle obviamente herramientas a ese, en principio, dependiente, servidor público, ya sea de naturaleza estatutaria o no, de herramientas a partir de su error para que con esa corrección él aprenda a ser mejor servidor, porque finalmente la conexión de este derecho como finalidad es generar la optimización y mejora del servicio. Si eso es así, no podemos tener una visión epicéntrica o de túnel solo sobre la idea de que el derecho disciplinario es sancionar, porque hay también lo que se llama la disciplina positiva. Igual como usted cría a sus hijos, por eso en el fondo el derecho administrativo disciplinario tiene una visión pseudodoméstica, porque es igual como usted va a criar y va a formar a sus hijos, se supone que usted no solamente lo puede corregir a partir del castigo, de la sanción, de la censura, también del reforzamiento de situaciones positivas, de no solamente la teoría retributivista de cambiar mal por mal, de imponer la sanción como justificada ante un comportamiento negativo, sino también cuando de alguna manera esa persona se comporta correctamente, también que hay que darle premios o estímulos, la llamada evidentemente disciplina positiva, que inclusive es una variante de la psicología hoy en día. Fíjense que entonces esto va a generar un elemento interesante porque desde mi punto de vista, lo que siempre repito cuando hablo de alguna manera de la potestad sancionatoria, va a tratar de tocar finalmente la actividad disciplinaria, es que ese derecho disciplinario debe ser conseguido entonces como un elemento correctivo, formativo, disuasivo, persuasivo, en la medida que va a impactar sobre la voluntad de los sujetos para evitar que incurra en la infracción y obviamente no imponer la sanción, y cuando no hubiere más remedio, entonces imponer el ejercicio de la sanción como la penúltima ratio, porque la última sería, sin lugar a dudas, el ejercicio penal. Bajo este desarrollo histórico que venía haciendo y haciendo estas observaciones, es importante entonces que ya cuando se instala la constitucionalidad del ejercicio del ius puniendi único, pero se reconoce en el seno fundamental las potestades administrativas sancionatorias de la administración como una potestad más de la administración, aquí se genera, bueno, un reconocimiento global, pero después aparece una nueva construcción dogmática, que ya no es tan nueva, que niega la idea del ius puniendi único, porque plantea que hay una potestad sancionatoria de la administración que es un poder implícito a ella, un poder propio de ella, y que le va a permitir ciertas liberalidades para inclusive tener flexibilidad frente al principio de legalidad, para tener unas elasticidades en cuanto a ciertas garantías como la tipicidad y a la realización previa no de procedimiento, e inclusive a la posibilidad de que a través de ciertas situaciones pudiera la administración entonces tener este ejercicio en el fondo de un poder autonómico en ejercicio de esa potestad propia que va a ser una expresión natural de sus actividades relacionadas a la actividad de gestión del interés general. Esto es la escuela que tiene que ver arranca con el profesor Alejandro Nieto,
en su libro Derecho Administrativo Sancionador, pero que después desarrollado en un artículo ulterior, más reciente, pero que también ha sido soportado esa justificación por Manuel Rebollo en España, y en Latinoamérica quizás el expositor con mayor auge ha sido el profesor Raúl Letelier en Chile, que plantean que justamente esa sanción administrativa y el ejercicio de ese poderío de la administración está ligado al proceso de regulación de los sectores controlados, y que por esa actividad de gestión que realiza la administración pudiera tener ese poder sancionatorio como un vehículo para reforzar la aplicación de lo que ellos llaman enforcement, particularmente para prevenir los riesgos y alcanzar el logro de ciertos cometidos estatales que pretenden de alguna manera generar el cumplimiento de obligaciones jurídicas de los administrados, de los particulares realmente, por vía coercitiva, acudiendo a inclusive por coacción individual, aunque no hubiere daño en esa actividad que realicen, sino solo para prevenir eventualmente las distorsiones o la posibilidad de incursión en daño. Porque sencillamente esto es una especie de justificación e implementación de las políticas públicas que van a ser preventivas, represivas, en busca del interés público. Sería natural entonces para esta visión que los resultados ablatorios de la privación de un bien, de la afectación de un derecho o de una situación jurídica positiva, así como de la obligación de un pago de una multa o la restricción en algunos elementos de algunas situaciones de la esfera jurídica particular, serían consustanciales y naturales de un ejercicio propio de la administración. Aquí lo delicado de esto es que esta justificación doctrinal pretende de alguna manera hablar de una liberalización y reducción de esos límites formales del ejercicio de la actividad sancionatoria, inclusive de desrigidizarla de ciertas garantías y de flexibilizar algunas formas. Formas como el procedimiento previo, como le dije, como darle cierta discrecionalidad a la administración, inclusive de atenuar la reserva legal como también una garantía, no solamente de la falta y de consagrar la sanción hacia la presunción de inocencia del doble juzgamiento. Eso se hace a partir siempre de una justificación, a partir de ciertas actividades donde la administración detecta a un sujeto que pueda impactar en un incumplimiento de una obligación de naturaleza administrativa, porque acuérdense que lo que se busca con el derecho administrativo sancionador es generar una forma de control social para el cumplimiento y evitar la distorsión de los órdenes públicos. Si esto es así, estaríamos aceptando que la administración pudiera tener espacios de relajación frente al principio de legalidad y frente al bloque de juridicidad. Mi posición personal, con mucho respeto, porque obviamente esto está sustentado por grandes profesores y además con un desarrollo que no es despreciable, yo creo que no comparto esa justificación, porque aunque es irreversible el reconocimiento del poderío o la facultad punitiva ejercitable por la administración, tanto orgánica o sustancialmente, de acuerdo al patrón occidental, inexorablemente habrá de velarse siempre por una protección incólume de las garantías derivadas del bloque de juridicidad. Oigan bien, del bloque de juridicidad. Quiere decir esto que abarca el principio de legalidad, pero también abarca inclusive continentes propios del control de convencionalidad que ya va más allá del derecho nacional a un derecho supranacional. Tratar de fracturar la idea del ius puniendi único como una titularidad de poderío estatal para ejercer esa actividad de determinación de infracciones que finalice en un acto oblatorio y sancionatorio proveniente de una relación de sujeción general o especial con supremacía singular, yo creo que es desbordar un poco la discusión, sobre todo frente al acrecentamiento de actividades de la administración de intervención en la esfera de la actividad privada que requieren de justificación siempre de una fiscalización y un control de esa potestad sancionadora. Además, si revisamos los contenidos fundamentales, nunca vamos a conseguir una habilitación de la norma constitucional ni de normas fundamentales para flexibilizar ese actuar de la administración cuando pretenda afectar con una medida ablatoria a la esfera jurídica del particular. En ningún lado conseguimos una justificación para prescindir
del cumplimiento del principio de legalidad ni el estándar mínimo de garantías que se le exige inclusive en la rama judicial. ¿Por qué? Porque aquí vamos a pararnos un momentico en lo que es la sanción. En principio la sanción, o sea, si eso de alguna manera va a impactar como una consecuencia negativa, la sanción en principio es una respuesta hablatoria que tiene evidentemente el Estado, que va a ser de contenido negativo, que va a ser una medida de gravamen, que siempre tiene que ser típica. Típica en el sentido que tiene que estar regulada y graduada en una norma de rango legal, dimanada de un legislador formal, que de alguna manera tenga conexión el destinatario de la norma en una fórmula pendular con a quien que es el representante de donde proviene esa norma. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí va a haber afectación de la libertad personal en algunos momentos, pero afectación de la esfera jurídica. Pensar que un sujeto que no fue elegido, que no es representante suyo, puede imponerle medidas ablatorias y además actividad que finalmente genere gravamen, es un poco delicado. Siempre tiene que tener un contenido típico que esté preestablecida en una norma de rango legal. Debe ser retributiva. Bueno, bajo la idea de intercambiar mal por mal, es decir, es un mal lícito que se infiere sobre una esfera jurídica porque hubo un comportamiento de desviación del ordenamiento jurídico y el cumplimiento de un deber jurídico subjetivo preestablecido que también estaba tipificado típicamente y se establece como una infracción esa conducta, está proscrita por ordenamiento jurídico y de alguna manera no es deseable por el Estado y que por lo tanto efectivamente se va a imponer esa conducta retributiva de mal por mal. Yo creo que esta se da ante conductas que son reprochables por hacer o por no hacer, es decir, activas o pasivas del sujeto desde el punto de vista. Aunque en la realidad esta es una noción que creo que es insuficiente porque es muy epicéntrica también bajo la égida solo de entender el intercambio de mal por mal. Yo creo que la sanción también puede ser positiva. Esto ya lo ha desarrollado distintos autores. Obvio, en Colombia el profesor Gómez Pavalló, que tiene un artículo muy interesante sobre la intervención de medidas positivas en el caso del ejercicio disciplinario, ya particularmente hablando del derecho disciplinario sancionador. Yo creo que también hay que tener claro que el Estado también tiene un elenco de otras figuras de incidencia negativa que son diferentes a la sanción, donde no hay la afectación de un deber jurídico quebrantado, que por desatención a ese deber jurídico que se impone la sanción. Siempre la sanción es un comportamiento que va a imponer un reproche porque había una obligación preconstituida de hacer una conducta que se desconoce por el sujeto destinatario de la norma. Al incumplir el deber jurídico que se produce la sanción como consecuencia de aquel incumplimiento. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico o los ordenamientos jurídicos del derecho comparado tienen otras figuras que se dan como de contenido negativo sobre la esfera jurídica del particular que no buscan directamente la afectación de esa esfera porque se incumple un deber, porque no preexiste un deber para tal. Por ejemplo, la desatención de una carga procesal. Una carga personal o procesal establecida por la legislación que compele la realización de una conducta esperada, a veces se desconoce, es decir, accionar o no es una elección del sujeto que se encuentra afectado y para eso entonces tenemos la figura de la prescripción o la caducidad, que son medidas de incidencia negativa porque van a retirarle el derecho para poder accionar o para ejercer la pretensión particular. Y sin embargo, obviamente es de contenido electivo ir o no a presentar la acción. No era un deber jurídico accionar, lo que sí era un deber de cuidado de ir a tiempo para ejercer esa situación favorable que cuando no la realice va a fenecer con un contenido negativo. Igual son las medidas de apremio. Cuando se busca que se realice una conducta por comprimir una voluntad, que siempre son de naturaleza electiva la decisión del cumplimiento, pero que si no se realiza va a generar o va a sufrir un embate quien omita realizar. Así como las medidas de restablecimiento patrimonial restitutoria, por ejemplo, los reparos o la acción de repetición, las multas recidivas que se imponen por la administración a un sujeto para que cumpla un comportamiento ante un mandato
cuando hubo una infracción, por ejemplo, para demoler un inmueble, el acto administrativo que declara de ilegal una construcción, ordena la demolición de inmueble, y si eso no se cumple, bueno, la administración tendrá como herramientas la imposición de multas en el tiempo hasta desdoblar la actividad. Eso no es actividad puramente entendida como una sanción. O las medidas de protección interdictiva o las medidas de restablecimiento de la legalidad afectada, por ejemplo, en materia ambiental. Todo esto son elementos que generan ablación, pero que no son verdaderamente sanción. Es determinante entonces que tenemos claro que siempre cuando se habla de la sanción desde el punto de vista penal, estamos hablando de la transgresión del equilibrio social, mientras que en la administración, cuando se habla de la sanción que viene derivada de la falta administrativa o de la infracción administrativa, es el incumplimiento de una norma previsiva que se establece como falta, con una situación que puede generar un peligro eventual, un daño. No hay que materializar el daño realmente. Por eso se protegen una cantidad de situaciones que si usted realiza la conducta indeseada, como eso ocasionalmente puede generar un peligro de daño, no tiene que materializarse la administración para controlar esas conductas, para controlar ese cumplimiento del orden público, genera esa intervención. Y en algunas ocasiones se ha hablado inclusive que hacia los particulares esa requerirá una especie de responsabilidad objetiva. Por ejemplo, cuando usted se come una luz, usted infracciona una luz de un semáforo, bueno, ahí no se entra a discutir si realmente usted lo hizo con intención o sin intención, sino el hecho ciertamente lo contrastan con la proscripción del deber jurídico y al incumplirlo, bueno, vendría automáticamente la posibilidad de la sanción. Aquí se discute toda esta justificación, si eso requería de un procedimiento previo y que hay ciertas márgenes de flexibilización, pues son potestades propias de la administración. Bueno, fenomenológicamente hablando, no, es casi igual la sanción administrativa de la sanción penal, pero en el fondo lo que sí realmente se distingue es que hay bienes jurídicos totalmente distintos y fines distintos, así como los tipos de relaciones que se dan de sujeción frente a un evento y a otro. Y a partir de estas categorías que no son homogéneas ni son intercambiables, como dice el profesor Eduardo Cordero Quinzacara, que es un profesor chileno, también hay que hacer una estructuración entre lo que es la potestad penal y lo que es la potestad administrativa, y después ir a la potestad administrativa sancionadora y establecer y escindir sus dos modalidades, como el derecho administrativo sancionador general y el derecho disciplinario. Bueno, ya habíamos advertido que el derecho penal, evidentemente, y la potestad sancionadora penal está marcada como la última ratio, porque de alguna manera lo que se pretende es que la sociedad no tome justicia por su propia mano. Por eso se busca un fenómeno de convivencia social para evitar o sustituir la vindicta privada. Eso se le entrega en exclusiva a la rama judicial bajo la garantía de la intervención del juez imparcial, pero además eso tiene que ver con la monopolización total de todo lo que tiene que ver con la libertad personal. Cualquier pena por delitos o faltas penales que tengan incidencia sobre la libertad personal están restringidas monopólicamente a la rama penal y al ejercicio de la potestad sancionatoria por el ámbito penal. Eso se basa en relaciones generales de sujeción. Y el bien jurídico es, bueno, aunque en principio era individual, después eso se trasciende a bienes de naturaleza social, de naturaleza pública, e inclusive desde el punto de vista también de naturaleza supraindividual. La diferencia del derecho administrativo sancionador frente a lo que hemos planteado es que a la administración orgánica y funcional se le entrega esas potestades sancionadoras en la búsqueda del logro de lograr los fines del interés público, que ella se identifica como gestora, pero también como protectora de ese interés público a través del control social, de la imposición de una sanción proveniente de una infracción. Eso se basa en relaciones generales de sujeción o relaciones especiales de sujeción, dependiendo si estamos hablando de derecho administrativo sancionador o de general o del derecho disciplinario. Y aquí siempre habrá la idea de bienes jurídicos supraindividuales basados en los órdenes públicos por el interés general y el interés público. En el derecho penal, como le hacía referencia,
Originariamente se plantea la idea de bien jurídico individual. ¿Por qué? Porque los bienes estaban vinculados a la idea de la vida, la propiedad, y eso fue avanzando a bienes jurídicos sociales, como la libertad, como el honor, como la reputación, como las buenas costumbres, como los asuntos relacionados a la familia, y después fueron aún más allá a la protección de bienes jurídicos de naturaleza pública, como los delitos contra el Estado civil y la seguridad, y después fueron a los supraindividuales, que tiene que ver con la seguridad de la nación, la protección de los poderes públicos, lo que tiene que ver con el orden público constitucional y los delitos contra la administración y contra la fe pública, para llegar a los nuevos bienes jurídicos tutelados de naturaleza de la sociedad en conjunto, como son los delitos ambientales y los delitos que tienen que ver con, por ejemplo, el control y la protección del mercado capital. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta la égida de la potestad sancionadora penal frente a la visión prebecariana y postbecariana. La prebecariana era discrecional, no había ningún tipo de garantías, se generaba ningún tipo de control posterior, siempre estaban vinculadas a la expiación pública dolorosa del rompimiento de la voluntad del rey por lo general, porque era la voluntad del rey lo que se infraccionaba y por eso se hacía esa expiación pública. Y después el modelo postbecariano, donde no hay sanción discrecional desde el punto de vista penal, que siempre tiene que estar tipificada la conducta sancionable y que además tiene que identificarse sustancialmente la infracción y los límites de la infracción. A partir de ese momento ya la sanción es pública. La sanción es impuesta casi que privadamente en los retenes y en los órganos donde se ejecuta la sanción, pero ya no busca ese efecto público de visualizar y de generar este tipo de ejercicio sancionatorio. Fíjense que aquí tendríamos que establecer entonces realmente una diferencia importante entre ahora sí la modalidad sancionatoria del derecho administrativo y del derecho disciplinario, porque justamente aquí la diferencia que se da en el derecho disciplinario es que siempre va a ser una relación hacia un interno donde de alguna manera se va a buscar a través de una relación especial de sujeción la cobertura de la optimización del servicio, mientras que en el derecho sancionatorio administrativo siempre se va a buscar la protección de interés general con relaciones generales de sujeción donde están subordinados todos los individuos. La actividad es totalmente distinta porque finalmente es interna y va a generar unas reglas totalmente distintas. He hablado ya, para entrar en la fase final de la conferencia, en las relaciones especiales de sujeción, relaciones generales de sujeción, como una distancia entre el derecho administrativo sancionador general y el derecho disciplinario. Es importante porque cuando las normas establecen obligaciones conductuales para unos individuos que son generalizados, que pudieran ser determinables, por ejemplo, los conductores de vehículos automotores, que en principio son indeterminados, pero pudieran ser determinables, hay unas obligaciones, igual que en la materia de control fiscal, por ejemplo, que en principio pareciera que ir dirigida a servidores públicos que manejan o que de alguna manera tienen que ver con custodia, con erario público o con intereses de naturaleza patrimonial estatal, aunque no hubiera daño, pero también se traslada hasta los particulares, hay relaciones generales de sujeción, mientras que en el caso de lo que tiene que ver con el derecho disciplinario, una relación especial de sujeción que en principio se manejaba de una manera y después ha cambiado. La original concepción de la relación de sujeción especial tenía una extensión desmesurada de flexibilidades, casi que se desconocía el principio de legalidad y había una supremacía decisoria que terminaba en unas laxitudes normativas en el órgano. Había liberalidades en supuesto de hechos, las faltas las establecía discrecionalmente el órgano y además también había una flexibilidad en relación al establecimiento del tipo de sanciones. Eso cambió con la implosión de garantías en el Estado moderno. La titularidad natural se le da a la administración y por eso todavía el derecho disciplinario en algunas latitudes tiene ciertos márgenes, por ejemplo, de no tener hay normas que para las faltas inferiores se le permite un sistema de cláusulas abiertas, mientras que para las de mayor gravedad sí se establecen cláusulas cerradas. Entonces, eso ha generado un redimensionamiento garantístico
con una nueva relación general de sujeción y en el caso del derecho disciplinario una relación especial de sujeción que aun cuando se reconoce que puede inclusive afectar, por ejemplo, a otros estamentos como los presos, como los enfermos internados en ciertas instituciones sanitarias, se flexibilizan algunos elementos, pero sí tiene que garantizarse las garantías fundamentales, la tipicidad, la reserva legal y la graduación de la sanción. Aquí, como un elemento central, yo quería hacer ya como último punto una pequeña explicación en relación a que dentro de la disciplina hay como dos elementos sensibles, ya como un derecho administrativo con expresión puramente sancionatoria. Eso efectivamente siempre tiene que darse bajo la idea de que el servidor público tiene un valor para el Estado, porque se supone que él ingresa por concurso, porque hubo una preparación previa, aunque en teoría a veces no sucede así en Latinoamérica, y que por su desarrollo empírico como servidor, él va a tener una experiencia que es importante del uso de procedimientos y de data, que va a tener un valor para la administración, y que por lo tanto él debería preservarlo, salvo que cometa una falta de tal magnitud que sea de las tasadas de mayor gravedad que impliquen su desmembración y obviamente su destitución del seno del servicio público. Si esto se ve de esta naturaleza, fíjense que este derecho administrativo sancionador es totalmente distinto al derecho administrativo sancionador general y obviamente mucho más distinto del ejercicio de punición penal. Porque allá se busca pacificar la sociedad para que la gente no tome vindicta propia y allá se busca imponer una sanción porque finalmente esa es la justificación del derecho penal. Aunque se aplica como última ratio, se está evitando esa intervención de tomar el ojo por ojo. En el ejercicio sancionatorio administrativo general, lo que se está buscando es controlar a los destinatarios de la norma para que cumplan ese control social y logren unos cometidos de los fines públicos, porque hay un orden público al cual hay que proteger. Y el derecho disciplinario obedece una lógica totalmente distinta porque es evidentemente casi siempre con rasgos pseudodomésticos, aunque estemos hablando de algunas especificidades, como el caso de la disciplina judicial, pero siempre estamos hablando de preservar a aquel servidor que de alguna manera tiene un valor para el Estado. Porque es como si usted tuviera un hijo, lo está formando y en la medida que si usted amputa y sustrae un ejercicio de visión casi que prebecariana a todos los servidores para imponer temeridad, pero no para imponer entender cómo ejercer el servicio, simplemente se está quedando sin dependientes porque lo que está es renovando una nueva base de servidores que no tienen ningún tipo de experiencia. Se supone que la lógica que usted tiene que tener cuando ejercita el ejercicio disciplinario es que, bueno, voy a reprender, pero para que él aprenda a ser mejor, para corregirlo, pero para disuadirlo, que no vuelva a cometer él ni los demás, pero no para tener temor. Todas las relaciones de todos los seres humanos se basan en la idea central de que usted se encuentre involucrado con la relación. Por eso se habla de un efecto pendular, que va de mí hacia ti y de ti hacia mí. Es igual para todos los seres humanos, las relaciones afectivas, las relaciones profesionales, las relaciones con las normas. Si el servidor público no se siente vinculado hacia la norma, porque no se siente que él es parte, que también va a tener provecho, que va a tener beneficio en el buen sentido de la palabra, porque va a haber obviamente sanciones de naturaleza positiva, incentivos, y que eso va a incidir, su actividad va a incidir sobre una mejora, no solo sobre él, sino sobre los demás, es justamente el secreto en esta cuestión y son técnicas del ejercicio privado. Para cerrar esto, porque no quería dejar abierta la idea de la disciplina solamente desde el punto de vista de los servidores en general, tendríamos que hacer una especificidad de la disciplina judicial, solamente rápidamente, porque esto siempre va a estar, van a estar regulados por estatutos judiciales diferenciados, con deberes funcionales extendidos de mayor exigencia, pero que dan relaciones de sujeción intensificadas especiales, porque se va a exigir más a estos operadores judiciales que lo que se le exige a un servidor público normal. Eso inclusive puede trasladar a elementos inclusive hasta éticos de su vida privada cuando sea actos de exposición pública.
Bueno, aquí hay toda una discusión en torno a esto interesante, porque más allá de la hora y tiempo del servicio, se espera que el juez, en este caso particularmente, tenga un nivel de credibilidad de su conducta, de su actuación, que sea superior inclusive a lo que cualquier otro operador público. Y también se le va a exigir a él que tenga un nivel de conocimiento del derecho superior al que cualquier otro operador público. Un conocimiento extensivo del derecho hasta los controles de convencionalidad. Entonces imagínense lo que significa esto. Ahora, toda esta actividad está avalada por garantías fundamentales que blindan la actividad misma y los contenidos de la actividad. Entonces aquí juegan, esto casi que otra conferencia, solamente para darle ilustración, papeles importantes, las garantías de la independencia judicial que se hace hacia lo ajeno a la rama judicial, las otras ramas del poder público, los particulares, los medios, y frente a otra garantía que es la autonomía frente a la instancia, y frente a la instancia y a las altas corporaciones. También aquí hay toda una discusión que es importante en algún momento llevarla a cabo frente a la idea de los precedentes. Bueno, lo que sí es determinante es que toda actividad disciplinaria de alguna manera tiene que ver con el incumplimiento de un deber funcional. Y aquí hay grandes discusiones, sobre todo en el derecho peruano, por ejemplo, en el deber de motivación de la sentencia frente a la construcción del ordenamiento jurídico, frente a esa motivación, si de alguna manera puede o no tocar elementos sensibles del juzgamiento, a lo que pertenece la jurisdicción. Hay una imposibilidad real de juzgar lo que es objeto de la jurisdicción. En algunos momentos se ha pretendido, no me refiero solo al Perú, me refiero en el derecho comparado, a darle una especie de criterio de funcionalización entendido como desgraduar las características esenciales de la disciplina judicial a lo que realmente es muy especialísimo. Ese concepto de funcionalización le pertenece a un amigo mío que es profesor de Perú, que es muy reconocido, el profesor Orlando Vignolo, que inclusive en unas conferencias que tuvimos digitales, él fue que acuñó el término de funcionalización de la disciplina de los jueces, así como una pretensión de darle una asimilación a lo que es la disciplina de los servidores públicos en general. Siempre habrá una delicada frontera entre lo reprochable o no judicialmente. Para mí, solo es susceptible de verificación como un deber funcional del juez todo lo que tiene que ver con elementos que no toquen el seno sensible de lo que es el elemento jurisdiccional, los contenidos jurisdiccionales. Entonces, sí pueden haber ciertos actos procesales que por dejar de hacerlo el juez de naturaleza procesal, porque incumplió el acto, pudiera ser analizado eso por el órgano disciplinario. De otra manera, el órgano disciplinario no puede entrar a considerar el contenido de lo que fue el análisis del juez por un peligro de la invasión de la función jurisdiccional. Obviamente, esto casi que es objeto de una discusión posterior. Yo quiero terminar la conferencia con una idea que siempre más o menos desarrollo al final de las conferencias que tienen que ver con derecho administrativo sancionador o derecho disciplinario. A veces, en una ansiedad desmesurada de corregir desviaciones, se pretende imponer la aplicación de sanciones para extirpar o para suprimir de alguna manera la presunta violación de formas y de obligaciones del orden público por un infractor que desconoció las formas y las reglas del ordenamiento jurídico. Pero si usted pretende hacer una depuración de aquella conducta ilegal, desconociendo las formas y desconociendo obviamente las reglas, esta depuración será tan ilegal como lo que pretende corregirse. Entonces, en ese momento lo que vamos a tener son dos infractores que no se distinguen entre sí porque ambos están haciendo la misma conducta frente a la norma y respetándola. Y ambos, en el fondo, serían susceptibles también de ser controlados y eventualmente sancionados. No sé si con esto he logrado abordar el tema. Evidentemente, es muy extenso la posibilidad de desarrollo, pero he pretendido hacer una estructuración del nacimiento, del origen, de la idea de Dios poniente único y cómo se ha planteado de alguna manera una construcción dogmática que pretende justificar ciertas liberalidades a partir de la idea de una potestad propia y una fractura de Dios poniente para ver después ciertos aspectos característicos de lo que es ejercicio sancionatorio y después los tres grandes modelos de potestades punitivas que tiene el Estado, la penal,
la administrativa sancionadora general y la disciplinaria basada en la relación especial de sujeción a salud interno. Y obviamente esta variante, que es la disciplina judicial, que quizás es la más significativa como elemento diferencial dentro de la modalidad o subtipo disciplinario dentro de la actividad sancionatoria. Bueno, quedo presto a cualquier duda que se tenga y espero haberle dado cobertura de alguna manera a lo que me pretendieron que hiciera. Bueno, buenas noches. Agradecemos a Carlos Luis Carrillo Artiles por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Qué sanciones éticas por falta de valores y tal se aplicarían en estos momentos a la administración pública que podrían ser ejemplares en esta época de pandemia? Sanciones éticas. En principio, el derecho disciplinario, si es lo que estamos hablando, la pregunta solamente dice qué sanciones éticas. Y si estamos hablando de servidores públicos, yo supongo que la pregunta enfila hacia la idea del derecho disciplinario. El derecho disciplinario realmente lo que viene a regular es el incumplimiento de deberes funcionales que se dan en una relación de sujeción hacia lo interno y que de alguna manera lo que busca es optimizar el servicio. Siempre tiene que tener un contenido ético, aunque en principio lo deontológico, si se trata de un profesional, pertenece a otro tipo de disciplina totalmente distinta, como es la disciplina profesional. Sin embargo, distinguir entre el deber funcional, puramente desde el punto de vista de lo que se preceptúa como una obligación para el servidor público, y la ética que ese servidor público debe desarrollar en el ejercicio del servicio público, parece estar consustanciado. Pero tenemos que hacer una pequeña mención. Si realmente se trata de un profesional, por ejemplo, un abogado del servicio de la administración, él puede ser disciplinado por la administración por esa relación especial de sujeción en base al hecho que genera obviamente una infracción y que genera identidad de ese hecho también va a ser finalmente reprendido por un objeto jurídico tutelado finalmente que es el servicio. Pero también ese mismo hecho pudiera ser idénticamente perseguido por el colegio profesional donde esté escrito ese abogado por la violación de los deberes deontológicos como abogado de ese servidor que incumple ahora ya como abogado al buen nombre de la profesión liberal de abogado. En el caso de la pandemia hemos visto lo que se llama el teletrabajo, por razones de seguridad obviamente sanitaria, se han modificado las relaciones un poco de naturaleza pública, pero todavía la regulación no ha sido lo más célere para llegar a establecer nuevas causales específicas o nuevos controles y se siguen las reglas tradicionales como si estuviéramos presencialmente en el seno de la administración. Y esto hay que verlo con cuidado porque pudieran haber ciertos deberes, no que no existan, sino que hayan sido modificados en su ejercicio y habría que ver de qué concepto completamente o qué concretamente podemos hablar en el cumplimiento de un deber ético. Siempre el servidor público debe comportarse con la ética, es decir, inclusive en el caso venezolano se habla de ética pública y moral administrativa, que parecían conceptos jurídicos indeterminados, normalmente es así en el derecho comparado. Aquí en Venezuela inclusive eso se vació con una norma donde se establece qué es la moral administrativa y cuáles son los contenidos de infracción de la moral administrativa y la ética pública. Repito, estos son en situaciones de normalidad, porque cuando uno está, en el caso de los servidores públicos, yo no lo soy, yo soy solamente académico en la universidad en Venezuela, pero en el caso de los servidores públicos, evidentemente cuando se quedan por la pandemia y no pueden ir al lugar de trabajo, entonces hay debe haber una neorregulación que venga a generar una adaptación de ciertos deberes jurídicos que tenta el servidor público frente a ahora no estar presencial, la custodia de algún tipo de material, la digitalización, todo esto que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación que ahora deberían ser adaptadas. Además,
cómo se atenúan esas infracciones, cómo podemos hablar si hay una discusión ética o no del servidor público, si él tiene los medios idóneos para poder realizarla, si realmente tiene la infraestructura en su casa, si tiene los soportes, si tiene además el mecanismo digital en Internet para cumplir en los tiempos y para que no infraccione entonces aquellos contenidos que pueden ser referidos a la ética. Tratándose de un informe de control, ¿cuál es el tratamiento del PAT ahora que la Contraloría no tiene potestad para sancionar por responsabilidad administrativa funcional? Bueno, este es un temazo en el caso del Perú. Yo obviamente he tenido seguimiento académico sobre la extinción de la responsabilidad administrativa funcional por la sentencia del Tribunal Constitucional, creo que fue el 25 de abril del año 2019. Inclusive he hecho desarrollos académicos sobre esto. Y la supresión del artículo 46 de la Ley del Sistema Nacional de Control Fiscal y de la Contraloría General de la República, que asimilaba unas potestades disciplinarias en manos de la Contraloría General. Yo voy a tratar de responder la pregunta sin hacer juicios de valor por respeto al ordenamiento interno. Yo soy un profesor extranjero y solamente estoy analizando el fenómeno desde el punto de vista con todo respeto. Esto es un punto previo. Pero adicional a las potestades de control fiscal, en lo que tiene que ver con el uso, la administración, el manejo y la gestión de recursos y bienes, en el cumplimiento, obviamente, inclusive bienes del Estado y cumplimiento de metas y fines. Aunque eso en el ordenamiento peruano existía desde el año 2002, 2003 creo, la posibilidad de sancionar faltas graves y muy graves generó un pronunciamiento que suprimió esas conductas reprochables. Hoy en día, desde mi punto de vista, aunque hay un informe de resultados, un informe de la Contraloría que de alguna manera genere esa posibilidad de perseguir alguna situación que se considerara ilegal, hoy en día no tiene un sustento como una falta regulada en el ordenamiento jurídico, porque justamente al eliminarse el artículo 46 no hay supuesto de hecho que permita ejercer la responsabilidad administrativa funcional disciplinaria. Aquí hay una discusión porque en el fondo según lo que dijo el Tribunal Constitucional, había una ausencia de taxatividad en la tipificación porque era muy abierto los supuestos y porque se pudiera suplantar o no sobre el régimen disciplinario general. Yo creo que la respuesta es simple, es que simplemente, aunque existiera un informe que de alguna manera llegara a un informe de resultado, que de alguna manera bajo generar algún tipo de irregularidad tendría que encauzarse dentro de los supuestos de responsabilidad, pero por control fiscal, aunque hubiera o no hubiera daño, si hay o no hay lesión patrimonial, da otras medidas negativas que no son sanciones, como el caso del reparo, pero no puede hacerse a través de la responsabilidad administrativa funcional, porque aunque finalmente el Tribunal Constitucional no dijo que eso no era una potestad de la Contraloría, la dejó viva, al eliminarle la posibilidad de subsunción sobre esos supuestos generadores de responsabilidad, no puede causarse la responsabilidad administrativa funcional disciplinaria como esta singular responsabilidad que detentaría todavía por la ley, creo que es la 29622, estoy metiéndome ya en asuntos casi internos, no recuerdo el número de la norma, pero creo que es esa, 29622, que todavía lo dejó vivo esa potestad, pero vacía del puente para el ejercicio de la determinación de la responsabilidad individual, porque evidentemente al no tener las causales no puede pasarse a establecer la responsabilidad subjetiva. ¿Los obreros de municipalidad pueden ser pasibles del proceso administrativo disciplinario?
Ya me están poniendo a contestar derecho propio peruano, invadiéndolo un poco. He conocido, porque he estado ya bastantes años en actividad académica en Perú y siempre he estado en este ejercicio de derecho comparado. En el caso, yo voy a responder desde el punto de vista del derecho venezolano para ver si hay una asimilación y siempre haciendo la salvedad que en ese aspecto concreto no tengo el tecnicismo propio de saber si es igual, pero en el caso del derecho venezolano los obreros están excluidos de la responsabilidad administrativa funcional porque están regidos por una ley, en este caso, en el caso venezolano, repito, por la ley del trabajo, la ley orgánica del trabajo, que tiene un nombre más extenso, el trabajador, trabajadora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente es la ley orgánica del trabajo, regula un procedimiento de responsabilidad disciplinaria singular para los trabajadores regido por relaciones, las llamadas relaciones como el trabajo, como el derecho social, como el derecho social trabajo, y que lo que busca es el despido justificado de ese trabajador. Entonces, esos trabajadores están excluidos del ámbito de la función pública. En el caso venezolano, hay que hacer la traducción esto al caso del derecho peruano. Me están preguntando algo del derecho peruano que pudiera estar establecido en una norma, pero lo estoy haciendo desde la visión de jurista, desde mi derecho propio. No sé si es igual en el caso peruano, pero en el caso venezolano, los obreros no están sometidos a los procedimientos disciplinarios, por ejemplo, de la ley general en Venezuela, que será la ley del Estatuto de la Función Pública, que es una ley estamentaria que regula a todos los servidores públicos, salvo que hubiera un estamento especial, un estatuto especial, como el caso de los jueces, como el caso de los policías, etcétera, etcétera, ¿no? En ese caso, los obreros están excluidos porque tienen una ley natural que tiene reproches disciplinarios, como es la posibilidad de encauzarlo en un procedimiento de despido justificado, que tiene unas garantías, en el caso venezolano reforzadas, por el hecho social trabajo, donde participan en algunas ocasiones o inspectorías del trabajo o tribunales de naturaleza laboral, que pertenecen a la competencia especializada laboral, donde finalmente se va a declarar la procedencia del despido en ese caso. Despido que es distinto a la destitución, porque aun cuando sean obreros al servicio de la administración, están regulados por la ley del trabajo y excluidos en principio de la regulación ordinaria especial, de la ley del Estatuto de la Función Pública. Tendríamos que oír a un traductor, no sé si al final el profesor Víctor me está oyendo y si lo que estoy diciendo también es equiparable al derecho peruano. Recuerden que soy profesor extranjero y pronunciarme sobre asuntos internos, en algunos tecnicismos, en algunos momentos va a haber algunas dificultades. ¿Cuál es la eficacia de las relaciones especiales de sujeción en el derecho sancionador? Bueno, nada más y nada menos que va a generar una vinculación particular del servidor público con el estamento al cual pertenece en ejercicio del servicio. Esa relación especial de sujeción lo va a ceñir a él al cumplimiento de unos deberes funcionales que tiene que hacerlo con la diligencia adecuada. Se entiende que es una diligencia promedio de un buen padre de familia, que se supone que fue formado para entender cómo opera el servidor público. El problema es que en Latinoamérica, no me refiero al derecho peruano, me refiero en abstracción, en derecho latinoamericano, yo he detectado tres grandes problemas en el ejercicio de la función pública. No preparamos previamente a los servidores a aprender a ser servidores. A veces no abrimos los concursos conforme a la norma, lo que se exige para ingresar al servicio público. Y por último, la responsabilidad a veces no la aplicamos porque en Latinoamérica, bueno, porque hay una cantidad de situaciones que han desmoralizado el ejercicio sancionador en algunas latitudes, o porque finalmente se genera una especie de misericordia sobre el servidor público, porque a veces en algunas ocasiones no tiene remuneración adecuada y es visto de una manera socialmente en algunas latitudes como no el mejor desempeño. Es diferente de Francia, porque todos nos copiamos, por ejemplo, las normas francesas de servicio público, donde ya se forma el servidor público para ser servidor público. Usted se gradúa en una profesión
y finalmente usted para ingresar al seno de la función pública hace un estudio especial que es un posgrado para ser servidor, y el que llegue con mejor nota tiene prevalecencia sobre otros, porque tiene privilegios para escoger las instituciones que tienen distintos beneficios y hallar un reconocimiento totalmente social, además una remuneración excelente y una seguridad social final y una jubilación, que es el sueño del todo francés. Eso es totalmente distinto de Latinoamérica. Y en el caso entonces de Latinoamérica se presentan todas estas situaciones que son distorsionantes. Yo sí creo que finalmente el cumplimiento de las relaciones especiales de sujeción es un elemento neurálgico para entender el ejercicio del derecho disciplinario, que finalmente esa vinculación con el que normalmente se le da con el máximo jerarca, a quien se le va a dar esa potestad de imponer la censura, el reproche final e inclusive decidir el destino si finalmente se hace la subsunción de vida en una infracción de un comportamiento que se le imponga finalmente una sanción. El ejercicio de la relación especial de sujeción es lo que va a establecer ese especial vínculo que genera en un principio aquellas razones irracionales de que el máximo jerarca de la institución podía poner los supuestos reprochables y las sanciones. Hoy en día está sometida a la legalidad, pero es el elemento distintivo para identificar las relaciones de naturaleza sancionatoria disciplinaria cuando estamos hablando de la expresión puramente sancionatoria, porque yo creo que la profesionalización, como ya expliqué aquí, es decir, formar bien al servidor, no solo al inicio, sino después inclusive en el ejercicio, darle mayor capacitación como un derecho, lo cual en la mayoría de las legislaciones se establece también como un deber, inclusive es reprochable si el servidor no se forma, lo cual debería estar vinculado al ascenso, pero en muchas legislaciones termina imponiéndose sanciones por la no formación. Bueno, esas son situaciones vinculadas a la capacidad del servidor y a la relación especial de sujeción para que él sea mejor servidor. Y eso es lo que distingue de las relaciones generales de sujeción de lo que sería empujar a los destinatarios de la norma, a los particulares, a ir a buscar control social para que proteger distintos órdenes públicos y a buscar ese mecanismo finalmente de la administración de proteger el interés público. Por eso es que hay una distinción en ese ejercicio de ese fundamento que es distinto, que es un elemento definitorio para entender cuando estamos en presencia de relaciones disciplinarias o relaciones de naturaleza de derecho administrativo sancionador general. Una misma conducta o infracción puede ser sancionada a su vez tanto por procedimiento administrativo sancionador como en el procedimiento administrativo disciplinario. Difícil, en este supuesto es difícil, aunque aquí tendría que hablar un poquitico del non bis in idem. El non bis in idem o ne bis in idem, como le gusta más calificarlo a mi amigo Víctor Lizárraga, es una garantía fundamental de que una persona por un mismo hecho no puede ser sancionada 2 veces por el mismo tipo de responsabilidad o no puede ser encausada, enjuiciada 2 veces por el mismo tipo de responsabilidad. Sin embargo, un mismo hecho pudiera generar sobre la misma persona una posibilidad de que sea reprochable en distintos tipos de responsabilidades. Por eso, un individuo puede ser reprochable desde el punto de vista civil, patrimonial, puede ser reprochable desde el punto de vista administrativo por estas relaciones generales de sujeción y también puede ser, bueno, en algunas extraordinarias situaciones puede ser responsable desde el punto de vista político por un impeachment, esto ya es una modulación diferente, y puede ser responsable disciplinariamente. En principio, el ejercicio de una responsabilidad administrativa puede acarrear responsabilidad sancionatoria en el ámbito de las relaciones generales de sujeción, sí. Solo cuando se preceptúe desde el punto de vista del ejercicio del derecho disciplinario y se diferencie el objeto jurídico tutelado, porque en el caso del derecho disciplinario se recoja
como un deber específicamente, el cumplimiento de un deber funcional, y la infracción de ese deber funcional genera una falta específica preceptuada por el ordenamiento jurídico y pueda llevar a generar una responsabilidad disciplinaria, es que pudiera ser materializado. En principio obedecen a dos lógicas distintas, pero pudiera seccionalmente establecerse. Sí, en el caso venezolano, les voy a poner un ejemplo. En el caso venezolano, la responsabilidad administrativa con ocasión del ejercicio del control fiscal está en manos de la Contraloría, exactamente igual que en Perú. Sí, tenemos una ley que se denomina un poco distinto, se llama Ley de la Contraloría General de la República del Sistema Nacional de Control Fiscal. La de ustedes es Ley del Sistema Nacional de Control Fiscal y de la Contraloría General. Siempre en Latinoamérica parece que tenemos los ordenamientos diferentes y son casi siempre muy parecidos e interdependientes, pero lo hacemos ver distinto con calificaciones diferentes. Bueno, independientemente, en el caso venezolano, se establece como una causal disciplinaria, inclusive que acarrea la sanción de destitución, el haber sido declarado responsable administrativamente por un acto definitivamente firme de la Contraloría. Fíjense aquí lo que existe es una especie de prejudicialidad, no, preadministrativa declaración, en este caso, del órgano calificado de declarar responsabilidad administrativa, que es la Contraloría, que pasa por un proceso, obviamente, primero puede ser por una auditoría o un informe que va a generar un informe de resultado o una verificación interna, que después va a arrancar lo que aquí se denomina como potestad investigativa, un ejercicio de una averiguación preliminar, para después iniciar el procedimiento de determinación de responsabilidad. Todo lo que estoy hablando es muy parecido a lo que ustedes tienen. Y finalmente, en ese procedimiento de determinación de responsabilidad, declarar la responsabilidad administrativa del servidor público, que es una sanción moral, jurídico-moral, que además en el artículo 105 de la ley de la Contraloría venezolana puede generar una conjunción de sanciones, que ha sido muy criticado. Yo tengo un artículo particularmente sobre eso, y porque puede imponer, obviamente, la sanción moral administrativa, pero además de eso puede imponerle una suspensión, que en el caso venezolano ya las suspensiones temporales son medidas cautelares. Puede imponer la medida de destitución del servidor, lo cual es una discusión, porque la medida de destitución es una medida administrativa disciplinaria. Sin embargo, se establece como una potestad del Contralor que cuando él declara responsabilidad, él puede optar por suspender o puede optar por destituir, aunque no sea el jerarca natural, aunque evidentemente no haya garantizado un ejercicio de un procedimiento constitutivo para la destitución particular, habiendo una ley especial en el caso venezolano, que es la ley del Estatuto de la Función Pública, que tiene las causales, en este caso de destitución y un procedimiento específico, pero además declarar como última sanción la inhabilitación, pero esto no se hace en el mismo acto, sino es atemporal y lo puede hacer en cualquier momento posterior, sin haber un procedimiento previo, sin haber un ejercicio de derecho de defensa, hasta por 15 años, dependiendo de la magnitud, pero que no hay una justificación y un control procedimental para ello. Bueno, todo eso es declaración de responsabilidad administrativa y las consecuencias de la responsabilidad administrativa. Pero después, posteriormente, se pudiera arrancar un procedimiento disciplinario de destitución por las entidades propias, porque aquí en Venezuela el control disciplinario está desconcentrado en cada uno de los órganos de las entidades internas. Y finalmente, una causal de destitución es, bueno, haber sido declarado penalmente por sentencia definitiva o, separado, haber sido declarado responsable administrativamente por un acto administrativo definitivo de la Contraloría General de la República. Entonces, este supuesto no está montado sobre identidad de hecho, sino sobre la preexistencia de una sanción administrativa, en este caso proveniente del control fiscal, que a su vez puede generar una declaratoria de responsabilidad disciplinaria. Pero en principio, porque son y obedecen a relaciones diferentes,
habría que ver casi de laboratorio si es probable hacer eso. Por eso arranqué la explicación diciendo que habría que ver con mucho cuidado, que pareciera que no, porque obedecen a justificaciones de relaciones distintas, la relación general de sujeción, en el caso del derecho administrativo sancionador general, y la relación especial de sujeción, en el caso de la relación proveniente del derecho disciplinario. ¿Usted considera que la potestad sancionadora de la administración contribuye a la lucha contra la corrupción? Yo creo que esto también en algún momento fue evaluado en unas conferencias que hicimos en Colombia. Obviamente que es una herramienta más para evitar que se incurra en actos de corrupción. La corrupción no solamente va dirigida a afectar patrimonio público, sino que es un fenómeno mucho más amplio. Pero creo que no es la única herramienta, es una herramienta más. Entender que existe una solución panacea para evitar la corrupción, creo que es entender mal y sobreponderar las instituciones. Igual sucede con el derecho disciplinario. Yo me refería a esto justamente en un congreso en Colombia, donde giraba sobre la nueva garantía de restricción de la corrupción que va a ser la disciplina. Es una herramienta más. Sin embargo, el derecho administrativo sancionador general, en el caso, por ejemplo, del control fiscal, por supuesto que es una cortapisa, es evidentemente un alambre de púa electrificado para evitar que los servidores públicos cometan actos contra corrupción. Igual que el derecho disciplinario será una segunda alambrada, no sé, será con perros y vigilantes, y tendremos que poner después muros posteriores. Pero es que hay que actuar en conjunto, no puede plantearse solamente como si fuera un único elemento que solucionaría todo. Yo creo que el problema central, por ejemplo, del sur de Río Grande hasta la Patagonia, es nuestra actitud aprensiva, a lo mejor trasladada, a veces hasta culturalmente frente a la ley. De que la ley tiene una forma de cómo desvirtuarse y que se hace la ley, inclusive se hace la trampa, pero además se hace el otro mecanismo legal para cuando no se cumpla la ley, hacemos otros mecanismos legales para eventualmente generar el cumplimiento de las desvirtuaciones de la ley, como si esta segunda norma fuera más garantística y va a lograr lo que la primera no hizo. Entonces, como un mecanismo único, yo creo que, bueno, a veces dependerá la eficiencia o no del sistema, a veces hay una ansiedad muy grande de los operadores de tratar de lograr, de sanear situaciones que son despreciables como es la corrupción, que creo que evidentemente eso nos afecta a la gran nación latinoamericana. Bueno, un ejemplo es el caso de Lavallato, que no hubo ningún país que no tuviera de alguna manera afectación por esta situación que inclusive está tipificada en el ámbito penal, pero que evidentemente genera problemas en relación a los derechos administrativos sancionadores generales internos y eventualmente habría que ver, porque no hubo ningún país de Latinoamérica que escapara, ni un solo país del caso de Lavallato. Pues eso es el ejemplo que demuestra que no necesariamente por tener la herramienta no va a haber corrupción. Lo ideal, creo yo, es que desde el seno de la familia, la formación, la cultura del respeto a las reglas, del respeto a no tomar lo que no es suyo, de respetar al prójimo y además de dar formación de que la cosa pública es de todos y nos afecta. Porque la realidad es que en la cultura del hombre de a pie en Latinoamérica, sí, él le suena que la corrupción es mala, pero realmente él no se siente realmente afectado por eso, aunque su vida real está minusvalizada porque no tiene servicios, porque no funcionan las cosas, porque mientras él está desesperado para lograr subsistir, al lado le pasa un tipo con un Ferrari, pero como no entiende realmente estructuralmente que eso es de todos y que todos contribuimos a esa formación de ese erario público y que los que administran el erario público
son unos sujetos pasajeros que no son dueños del erario, sino que son responsables de esa actividad temporal. Bueno, eso implica un nivel de cultura y de formación diferente, y yo creo que el problema central es formación desde el seno, formación en la educación formal y evidentemente entender que estos fenómenos son adicionales y que hay que reforzarlos siempre con garantías, con verdadera ponderación, pero que sean firmes en el ejercicio del control y que sean en conjunto. Es decir, la penetración del derecho penal, que finalmente es lo que puede generar algún tipo de verdadera de temeridad en el operador, porque que a veces lo destituyan o no del cargo, a veces él siente que puede ir a otro cargo o a otra actividad, que lo declaren responsable administrativamente y a veces lo inhabiliten o no a la función pública, entonces él puede formar parte de otro estamento, no público, pero sí para seguir con las relaciones que tiene internas. Entonces, yo creo que es un problema de formación educativa, de cambio de mentalidad social y que además las instituciones operen todas en conjunto de manera dinámica para que en algún momento salgamos de esta gran pesadilla que ha sido la corrupción. Finalmente, queremos agradecer la participación de Carlos Luis Carrillo Artiles y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Las constancias de participación electrónica serán enviadas a los correos electrónicos registrados. Agradeceremos revisar las condiciones de participación. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. La Escuela Nacional de Control presenta la maestría en control gubernamental en modalidad virtual, con metodologías de aprendizaje basadas en el uso de herramientas tecnológicas que permitirán a nuestros estudiantes estar a la vanguardia de la nueva virtualidad, eliminando las barreras de distancia y tiempo. La maestría en control gubernamental cuenta con una experimentada plana docente nacional e internacional y un modelo educativo especialmente diseñado para la formación de profesionales que lideren y generen cambios en el control gubernamental y la gestión pública, en beneficio de la ciudadanía. En esta búsqueda de la formación holística, la maestría le brinda al estudiante una experiencia académica de nivel internacional, con actividades que refuerzan el proceso de aprendizaje mediante la aplicación del coaching y mentoring online, métodos fundamentales en la formación de nuestros maestristas. International Masterclass. Funcionarios de reconocida trayectoria profesional de las entidades fiscalizadoras superiores, EFS, de Iberoamérica, comparten sus experiencias sobre los modelos de control de auditoría de cumplimiento y control preventivo de sus países, con la finalidad de realizar un análisis comparativo con una perspectiva internacional. Coaching de control. Altos funcionarios y directivos de la Contraloría General de la República del Perú comparten las buenas prácticas que han realizado para que el estudiante obtenga una formación completa y pueda conocer las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción. Semana de Control. Destacados ponentes nacionales e internacionales con amplia experiencia en la fiscalización, gestión pública y habilidades blandas brindarán conversatorios y charlas magistrales, de manera que el maestrista pueda obtener una visión actual sobre el control gubernamental y la gestión pública. Este modelo educativo tiene como eje central al estudiante, haciéndolo partícipe activo de su formación con el uso de herramientas virtuales para encaminarlo en la obtención del grado de maestro en control gubernamental, reconocido por la SUNEDU. Todo ello tendrá como resultado un profesional líder de proyectos de innovación y de mejora para el ejercicio del control gubernamental
en las entidades fiscalizadoras superiores de la región, sobre la base de estándares internacionales, con el objetivo de contribuir con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Con la maestría en control gubernamental, la Escuela Nacional de Control amplía sus horizontes para aportar al desarrollo profesional de los funcionarios y servidores públicos, contribuyendo con la modernización del Estado. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.